Cini. Circuito Éxito. 5:45 de la tarde. Y el tema que leíamos en El País justo antes de irnos a la pausa hablaba de la situación para todos los venezolanos, más de 100.000 que han sido beneficiados por el parol en los Estados Unidos. Pues justamente a continuación vamos a estar hablando de lo que se está perdiendo un país receptor por no aprovechar el talento de migrantes calificados, no solo de venezolanos, sino también de América Latina. Días atrás BBC Mundo se ocupaba de lo que ellos llaman el desperdicio de cerebro. Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello, está con nosotros. Bienvenido, profesor Luna. Un gusto conversar con usted. ¿Me escucha? Bueno, nosotros pareciera que estamos teniendo dificultades para escucharle. Vamos a ver. Yo les escucho perfecto. Ahora sí te escuchamos. Un gusto, Hola, buenas muchísimas tardes. gracias. Un placer saludarlas. Profesor Luna, eh, la migración está siendo en este momento uno de los temas esenciales de la campaña en los Estados Unidos, pero está siendo vista como un problema y no necesariamente como una oportunidad. ¿Qué podría suponer la migración para un país? Bueno, lo he dicho en múltiples ocasiones, en múltiples escenarios, incluido, por supuesto, éxitos, y es que lo que más se benefician son los países receptores. La migración nunca, en ningún momento, por más que en algunos casos se haga ruido con casos puntuales, en ningún momento la migración es mala. El país receptor se beneficia multiculturalmente, por supuesto, y recibe mano de obra en muchos casos calificada. Ujú. Entonces, creo que hay que quitarle el estigma a la migración, que además es un derecho humano. Pero además tenemos que ver el ejemplo, nosotros los venezolanos, de lo que ocurrió en nuestro país al recibir inmigración no solo de Europa, sino también del sur del continente. Con las dictaduras de Chile y de Argentina, las universidades en nuestro país llegaron a tener profesores extraordinarios que pusieron en el radar, y ahora que las universidades también están figurando en rankings internacionales, la educación superior en Venezuela llegó a ser de lujo justamente por eso, porque nos nutrimos de ese personal capacitadísimo del sur del continente y de Europa también. Por supuesto, yo en mi caso, y colegas sociólogos recordarán, pues profesores alemanes, chilenos, tuvimos de verdad, digamos, y eso te da un poco de apertura, un poco más, un punto de vista diferente, porque el migrante también no solo trae pues su conocimiento, sino también sus experiencias. Y eso enriquece. Si dicen que viajar es una forma de abrir los ojos al mundo, pues también escuchar las experiencias migratorias es otra forma de entender el mundo y de tomar un poco de perspectiva de lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede aprovechar la migración? ¿Qué podrían estar haciendo esos países? Porque no basta con que llegue personal capacitado o personas capacitadas a un territorio. Lo importante es la ejecución y la implementación de políticas, no solo migratorias, sino políticas sociales que ayuden a la inserción del migrante. Es bien conocido, por ejemplo, casos como Chile, como Estados Unidos, donde tantos médicos han ido, paisanos, venezolanos, que les cuesta integrarse al sistema, bueno, porque tienen que presentar una serie de exámenes y reválidas que quizás en algún momento pudiesen parecer exagerados, pero también mundialmente sabemos que no contamos con un sistema educativo globalizado, ¿no? O sea, no es lo Ujú, mismo que se vaya, por ejemplo, quizás un diseñador gráfico a algún otro país a que lo haga un médico o un abogado. ujú. Entonces, quizás los países receptores, pues, entender primero quiénes son los que están llegando e implementar políticas de apertura que les permitan la inserción de la forma más rápida posible para que ejerzan sus capacidades. ¿Qué pasa cuando se dan estas iniciativas? O sea, ¿qué beneficio hay para
quizás los ciudadanos de ese país receptor que en algún momento ve la migración como un problema? ¿Cómo cambia esa lógica cuando entienden el beneficio que supone? Em, los beneficios son muchísimos, independientemente de que el migrante sea calificado o no. Hay un caso muy puntual que es el que posiblemente más cercano. Los Estados Unidos, durante algún momento en el gobierno del presidente Trump, hicieron algunos movimientos para limitar el trabajo del migrante ilegal y en muchas fábricas, en muchas construcciones se quedaron sin personal. Ujú. No es, digamos, no es secreto para nadie que el migrante latino, sobre todo en estos casos, asume trabajos que el mismo local no desea asumir, ya sea por las condiciones o por la paga. Entonces, básicamente pudieses parar un sector como el de la construcción, Ujú. como el de la fábrica, con la ausencia del migrante. Entonces hay que tenerlo presente, no solo para darle trabajo, sino para protegerlo. Al final, nuevamente, repito, los beneficios son incalculables, desde aumento del Producto Interno Bruto, aumento de la multiculturalidad en el país, aumento de los niveles de conocimiento en diversas profesiones. Los beneficios son bastante grandes. Lo cierto, además, no es solo que la migración no se ha detenido, sino que organizaciones como Equilibrium Sende, que se ha dedicado a estudiar la migración venezolana, prevé un incremento y que repunte la migración para los meses de noviembre y diciembre. Pero a pesar de que tiene muchísimos beneficios y ventajas, también supone un reto para esos países que reciben quizás a personas que no necesariamente están en las mejores condiciones, que no tienen un estatus de legalidad, que necesitan atención médica. ¿Hay un punto medio? ¿Qué pueden hacer los países? Porque muchos han terminado quizás poniendo trabas para la migración. Claro, primero que hay que entender que el migrante, independientemente de su condición, es una persona vulnerable. Ujú. Está saliendo de su zona de confort, está yendo a un sitio que desconoce. La protección es un punto. No, repito, la migración no es una, digamos, una elección en muchos casos y está tipificado como un derecho humano. Hay que proteger al migrante. Pero sí es cierto que hay países, bueno, que no tienen la capacidad de recibir una migración hasta cierto punto descontrolada, Ujú. pero las políticas que han tomado los países han sido, digamos, muy amplias, desde cerrar desde muy tempranas horas, como lo hizo Panamá, la migración venezolana Sí. en cierto momento, que sintieron que se les estaba descontrolando, hasta no poner demasiados peros, como lo está haciendo, por ejemplo, Argentina y Colombia. Entonces, posiblemente, aunque digamos, el control debe existir, hay que encontrar un equilibrio entre el derecho que tiene el migrante a, bueno, buscar un sitio donde él sienta o ella sienta que van a salir las cosas mejor. El problema está en, bueno, sí, hay países que no tienen la posibilidad de recibirlos, pero... A ver, hay otros que han hecho el esfuerzo y creo, la verdad, es difícil, aunque hay algunos estudios donde se observa el mejoramiento de las condiciones, por ejemplo, en Colombia y en Chile, pues han hecho el esfuerzo. Por ejemplo, en Colombia se estima alrededor de más del millón, cerca de Ujú. los 2 millones de venezolanos. Pues la verdad, las quejas no son tan amplias, salvo casos como, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá. Sí. Entonces, creo que sí se puede integrar sin demasiada traba. Profesor Luna, conversamos con Jorge Luna, sociólogo e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Qué impacto, qué lectura tiene de medidas que se están tomando en Estados Unidos, como por ejemplo suspender o no renovar la figura del parol que permitió alrededor de unos 117.000 venezolanos estar en situación legal y con permiso de trabajo en los Estados Unidos? Hay que entender también el contexto del país. Evidentemente, eso es una medida que no beneficia al migrante. Sin embargo, no es que les están
literalmente votando o expulsando, sino que la sugerencia es tomar otras medidas de protección, como por ejemplo la protección temporal o el el TPS, sí, Ujú, sí. no es el paro, sí, No es el parol, es sí, el sí, me equivoco. TPS. Sí, exacto, no es el parol, es el TPS, que beneficia a ciudadanos cubanos y mexicanos, por ejemplo, tengo entendido. Entonces, quizás donde, bueno, donde dicen por ahí que se está cerrando una puerta, se abre una ventana, sí hay, es una época electoral donde el tema está muy en boga, Ujú. es muy probable que una vez pasen las elecciones de los Estados Unidos hayan ciertos cambios porque nuevamente lo que se ha detectado, lo que se ha visto, salvo casos muy puntuales y complejos, es que la migración venezolana es absolutamente preparada y los que no están calificados en términos universitarios son muy buenos para trabajos manuales y trabajos que requiere ese país como la construcción o la fábrica. ¿Cuáles son las estimaciones? Se habla de alrededor de 7.700.000 venezolanos que han migrado del país. ¿Cómo se puede confiar en los números sabiendo las dificultades que hay? Por ejemplo, personas que tienen doble nacionalidad no entrarían en este cálculo. ¿Y cuáles son las proyecciones? Difícil. Se estiman más de 8 millones de personas. Serán más posiblemente dependiendo de la situación de Venezuela, sin duda alguna. Los cálculos, sí hay que decir que los cálculos no son del gobierno venezolano, Ujú. los cálculos son de los países receptores y serán más o menos confiables dependiendo el Instituto Nacional de Estadística o quien esté haciendo el registro en los países receptores. Sin embargo, los números que se dan hasta ahora de alrededor de 8 millones de personas y aumentando son bastante confiables, la verdad. Sí. Bueno, en el más reciente informe de Equilibrium Sende daban por lo menos una buena noticia que tenían que ver con el cierre de algunas trochas en el Darién y habían logrado reducir o disminuir el paso de migrantes por ese tramo de selva que ha resultado tan peligroso en el que hacen vida grupos al margen de la ley, hay tráfico de personas y otra cantidad de cosas terribles por la que cantidad de migrantes han tenido que pasar, ¿no? También hay una corresponsabilidad de los países de tratar de resguardar y proteger lo que está haciendo la vía de escape de estos venezolanos. Por supuesto, nuevamente, lo ideal es proteger al migrante, nuevamente. La corresponsabilidad en este caso, en el Darién, es de Colombia y Panamá. Sí se sabe que es un paso crítico para el migrante. El problema está que es una selva, Sí. literalmente, que controlarlo es muy complicado, pero no, si no será el Darién, pues se han reportado lanchas rápidas desde Sucre a Trinidad, se han reportado lanchas rápidas de Falcón a Curazao y Aruba. O sea, cuando la persona desea o necesita o se ve en la obligación de emigrar, tomará la vía que más fácil le parezca. Y si hay algo que el migrante tiene y que hay que entender es que es una persona que insiste y si lo quiere hacer, lo va a lograr. Bueno, profesor Luna, muchísimas gracias por estos minutos conversando con nosotros. Era Jorge Luna, sociólogo, profesor e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. 5:59 de la tarde. A nosotros nos corresponde hacer una breve pausa, pero al regreso venimos con más de Pensini con todo. Vamos a estar hablando de los procesos de adopción en nuestro país, en Venezuela, cuán complicado resulta adoptar un hijo. Y también vamos a estar conversando sobre una iniciativa que promueve sostenibilidad y emprendimiento con un mercadillo, el hallazgo sostenible.